sin entenderlo. Y me va a costar muchísimo identificar esto. Entonces yo tengo que saber cuál es la estructura de la nefrona para yo poder saber qué es lo que voy a estar viendo. Y para saber si estoy en la corteza o si estoy en la médula. Por ejemplo, esa imagen que está allí me está mostrando quién es corteza y quién es médula. Y me está identificando qué estructuras están en la corteza y qué estructuras están en la médula renal. La nefrona tiene, primera estructura es el corpúsculo renal, que es lo que vemos acá. Por lo tanto, es uno de los elementos histológicos que tengo que buscar en la corteza renal. Número 2, el túbulo contorneado proximal, que si se dan cuenta es bien contorneado porque es bien enrollado, por eso se llama túbulo contorneado. Proximal, ¿por qué? Porque es proximal al corpúsculo renal. Luego de él genera a un segmento grueso descendente que se llama segmento grueso descendente de Lassa de Hellén o túbulo recto proximal. Se lo tienen que aprender de las dos maneras, porque si no, cuando yo voy a estudiar en el libro no me dice segmento grueso descendente, me lo dice túbulo recto proximal. El túbulo recto proximal es lo mismo que el segmento grueso descendente de Hellén. Ese túbulo descendente se vuelve finito y genera algo que se llama segmento delgado de Lassa de Hellén. El segmento delgado de Lassa de Hellén es exclusivo de la médula renal y es un túbulo que siempre va a estar en la médula renal. Luego, él da una vuelta y sube y genera el segmento grueso ascendente de Lassa de Hellén. El segmento grueso ascendente de Hellén se encuentra en su mayor parte en la médula, pero también hay partes que van a estar en la corteza. Que ese segmento grueso ascendente también se llama túbulo recto distal. ¿Por qué se llaman túbulos rectos? Porque simplemente el túbulo es recto. No hay un túbulo contorneado como los que están arriba en la corteza. Entonces, cuando yo lo corte transversal o longitudinal, yo voy a ver el transversal o longitudinal bien amplio. Cuando yo corto un túbulo contorneado, yo veo su luz irregular, como una nubecita, porque tiene un contorno. Los túbulos rectos no tienen eso. Luego del túbulo recto distal, se origina el túbulo contorneado distal, que si comparan los dos, el contorneado distal del contorneado proximal, se dan cuenta que el más contorneado es el proximal que el distal. Eso hace que cuando lo vean en el corte, me doy cuenta que el túbulo contorneado proximal es más irregular y el distal es más redondito, ¿ya? Luego viene una partecita de túbulos colectores, luego vienen los túbulos colectores de la corteza, y luego todos los túbulos colectores de la médula renal. Eso es vital para entender esta parte, porque si no, no voy a saber ni dónde está el túbulo contorneado, ni quién está antes, ni quién está después. Y si es necesario saber quién es antes y quién viene después, porque los elementos histológicos parten de un túbulo y vienen al otro, o se eliminan en este túbulo y el túbulo cambia a otro elemento histológico. ¿Cómo se ve un corpúsculo renal cerquita, se va a ver así como está aquí. Ellos se encuentran en la corteza. Si en cualquier momento usted tiene enfocado un corte como está aquí, el corte se diagnostica como corteza renal porque estoy viendo el corpúsculo renal, que en su interior tiene el glomérulo renal. Ese corpúsculo que están viendo allí tiene muchas partes, ¿no? Muchas partes y muchos elementos histológicos. Partiendo desde que él solito va a tener una cápsula, y cuando yo hable de la cápsula del corpúsculo renal, no es la misma cápsula renal, porque la cápsula del corpúsculo es lo que protege al glomérulo, y el corpúsculo renal en general sí va a estar protegido además por otra cápsula, que es la cápsula renal, que protege a la corteza renal. Entonces son cápsulas diferentes. Para entender lo que hay allí adentro, vamos a ver este esquema rapidito para saber qué tengo que buscar dentro del corte histológico, ¿no? Como número 1, el corpúsculo renal va a tener dos polos. Un polo urinario, un polo vascular, que va a estar formado por dos arteriolas. Una arteriola aferente y una arteriola eferente. Esa arteriola se ramifica en un vaso sanguíneo más pequeñito, que van a ser capilares de tipo fenestrado. Todos esos capilares forman lo que se llama el glomérulo renal. Por eso se dice que los capilares glomerulares, o que el glomérulo renal es un verdadero villo de capilares. Y esos capilares son de tipo fenestrado. El otro polo del corpúsculo renal va a ser denominado polo urinario. Y el polo urinario va a estar formado por un túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. En los cortes histológicos
o aparece un túbulo o aparece el otro. Si tenemos mucha paciencia y buscamos con mucho cuidado, puede ser que en el corte aparezcan los dos polos al mismo tiempo. Entonces puede ser que sí, puede ser que no, hay que buscar con calma, pero por lo general se van a identificar rápido que es el polo vascular. ¿Por qué se lo van a identificar rápido? Porque es sencillito. Así no esté viendo la arteriola, el polo vascular es de donde nace el glomérulo renal. Entonces, el polo desde donde yo veo fijado el glomérulo renal, como aquí, ¿no? El glomérulo está naciendo de aquí. Entonces, esto que está aquí abajo son parte de las células que van a formar a la arteriola, que allí no se ven como las células que ustedes ven en una arteriola normal, porque estas células que van a ver acá se denominan células de Lacy, que son células musculares modificadas de la pared de una arteriola y que obviamente forman parte del aparato yuxtaglomerular. Pero si el glomérulo entonces está fijado a una parte de la cápsula de Bowman, es donde está generándose el glomérulo y ahí tiene que estar el polo vascular. El glomérulo renal va a estar protegido por la hoja parietal de la cápsula de Bowman. La hoja parietal va a tener un epitelio plano simple y pegado a los capilares glomerulares van a haber unas células que se llaman podocitos. Los podocitos son unas células especializadas que se pegan al capilar glomerular y forman lo que es la barrera de filtración, ¿no? Que obviamente esa célula al pegarse a un capilar fenestrado va a permitir que todo lo que está en la sangre que no necesita ser filtrado se quede en la sangre y lo que sí necesita salga al espacio capsular. ¿Qué es el espacio capsular? Es el espacio que hay entre la hoja parietal y la hoja visceral, todo este espacio. Y allí cabe el ultrafiltrado del plasma sanguíneo que aún no es orina, tiene que concentrarse y diluirse para formarse. Luego que cae allí, eso tiene que ser dirigido al túbulo contorneado proximal que está ubicado o forma el polo urinario del glomérulo renal. A ver, en esa imagen que está allí, ¿no? Abajito está el polo vascular. Esto que está por fuera es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Quiénes son los podocitos? En microscopía óptica los podocitos se ven hacia la periferia del glomérulo, es decir, como hacia los bordes del glomérulo. Entonces, un podocito sería una célula como esta, como esta, como esta, por aquí hay otro podocito, por aquí hay otro, y por este lado, ¿ya? Aquí adentro no estoy viendo podocitos porque no estoy viendo tridimensionalmente la imagen, estoy viendo en un solo plano. ¿Quiénes son capilares glomerulares? Son estas estructuras que están acá. Este es un capilar, este es otro capilar, este es otro capilar, este es un capilar con su célula endotelial, otro capilar, capilar. Dentro del glomérulo renal, además de los podocitos y de los capilares glomerulares, hay otras células que se denominan células mesangiales, como esta, como esta, como esta, ¿no? Las células mesangiales se ubican entre varios capilares glomerulares y ellos le dan soporte y sostén al glomérulo renal. Hay células mesangiales y células extramesangiales y también tienen funciones inmunológicas. Y entre la hoja parietal y la hoja visceral está este espacio que es el espacio capsular. Rodeándolo allí hay túbulos renales. A ver, en este otro corte que vamos a ver aquí, bueno, este es un corte de microscopía electrónica, así se ve el glomérulo renal en un microscopio electrónico, aquí se ven los podocitos y se ven los pedicelios. Los pedicelios son estas estructuras. En microscopía óptica, yo lo que veo del podocito es esta parte, que está aquí arriba. Cuando tengo un microscopio electrónico, sí puedo ver los pedicelios e incluso puedo ver las verrugas de filtración, que son estas que están acá. En esta otra imagen histológica que tienen allí, están viendo otro corpúsculo renal, pero allí están viendo al polo urinario. ¿Cómo lo van a identificar? Para buscar el polo urinario, usted simplemente va a seguir a la cápsula, ¿no? De Bowman parietal. Y usted va a ver que en la cápsula hay un punto que no cruza, ¿verdad? No cruza hasta aquí. En ese punto donde no cruza, ella se abre y
se continúa con un túbulo como este, que en realidad es este que está acá, que es un túbulo contorneado proximal, y ahí se estaría formando el cuerpo interno. Y bueno, adentro de eso tenía que ir diferenciando quiénes son podocitos, quiénes son células mesangiales, quiénes son capilares glomerulares. Si se fijan, aquí arriba, este es un eritrocito que está dentro del capilar, este es un eritrocito que está dentro de este capilar, y así sucesivamente. Pregunto yo, en este espacio que está aquí y aquí, ¿debería yo encontrar eritrocitos dentro del glomérulo renal? En ese espacio que están esas X, ¿deberían haber eritrocitos? ¿Por qué no? Se supone que solo debe filtrar orina. Claro, solo debe filtrarse en la sangre, ¿no? Entonces los eritrocitos forman parte de la sangre, no forman parte de la orina. Si llega a aparecer aquí, hay algo que pasó en la barrera del filtrocito que permitió que el eritrocito salga del capilar, atraviese al podocito y llegue a ese espacio, pero ahí no debe haber ni eritrocito, ni proteínas, ni glucosa, porque son